Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos, así que ponte cómodo y comencemos. La enviaron a matar al humano. Lo encontró alimentando a huérfanos alienígenas. Si te gusta este canal, comprueba si estás suscrito. El ojo cibernético de Serala recorrió espectros térmicos mientras ajustaba su posición entre las vigas de acero derrumbadas. 3 días de rastreo la habían conducido hasta este cementerio de lo que los lugareños llamaban el Distrito Antiguo. Las ruinas se extendían kilómetros en todas direcciones. Testimonio de la eficiencia del Imperio Drexiano en la conquista. Su objetivo se movía bajo una silueta oscura contra la neblina púrpura del crepúsculo perpetuo de Ket 7. El demonio humano. Inteligencia lo había pintado con sangre. 17 bajas confirmadas, 3 depósitos de suministros saboteados y un pelotón de reconocimiento entero encontrado degollado. El mando lo clasificó como una amenaza de nivel 9, superior a la mayoría de los señores de la guerra. Habían enviado a Sorala porque era la mejor. Un agente Valkyrie no falló. Un agente Valkyrie no dudó. Lo observó trabajar a través de su mira. El humano se movía con una economía de movimientos que contradecía la reputación de torpeza de su especie. Estaba instalando algo cerca del paso elevado derrumbado. Cable de cobre, células de energía recuperadas y lo que parecía una placa de presión. La superposición táctica de Serala identificó la configuración. Una trampa cinética, rudimentaria, pero devastadoramente efectiva. 15 minutos después, un dron de patrulla drexiano entró zumbando en la zona de aniquilación. El humano no se inmutó cuando la explosión destrozó el dron. La metralla rebotó contra los escombros circundantes. Simplemente se puso de pie, se sacudió el polvo de su armadura desparejada y comenzó a rescatar piezas de los restos. Sus movimientos eran metódicos, practicados. Estaba cazando a su gente como los depredadores supremos cazan a sus presas. El dedo de Cerella se dirigió al gatillo. Era el momento. Disparo certero. Centro de masa, la misión estaría completa antes del atardecer y podría regresar a la Vindicación para el informe y la reasignación. Pero el humano se detuvo. Inclinó la cabeza y, por un instante desgarrador, Serala creyó haber detectado su posición. En cambio, se arrodilló junto a un conducto de ventilación derrumbado. Sus manos, sin guantes, con la piel desnuda expuesta a la atmósfera tóxica de Ket 7, tiraron de los escombros con sorprendente delicadeza. Algo pequeño emergió de la oscuridad. La mira de Jarela se enfocó automáticamente, ampliando la escena. Un niño, de piel morada, apenas pasados los primeros años de vida, con las distintivas crestas craneales de un drexiano, estaba demacrado, cubierto de polvo y mugre, sollozando en silencio. El humano se sentó sobre sus talones. De su mochila, sacó una barra de raciones, de uso militar drexiano, probablemente rebuscada, y la rompió en pedazos. Le ofreció una al niño con expresión suave. Paciente, tranquila, pequeña, su voz resonó entre las ruinas, áspera pero suave. Ya estás a salvo. Te tengo. La niña arrebató la comida con manos temblorosas y la devoró. El dedo de Cerella se congeló en el gatillo. Aquello no tenía sentido. Los humanos eran monstruos. La propaganda mostraba su salvajismo, su barbarie, su total falta de empatía por otras especies. Eran conquistadores que se habían extendido por su sector como una plaga, absorbiendo otras culturas y destruyendo lo que no podían asimilar. Y sin embargo, allí estaba el criminal humano más buscado del imperio, el demonio de Ket 7, alimentando a una niña enemiga. El humano levantó con cuidado a la pequeña, acunándola contra su pecho mientras se ponía de pie. Miró directamente a Sarella, como si hubiera sabido desde el principio que estaba allí. Sus ojos marrones, cálidos, increíblemente cálidos, no reflejaban miedo, solo cansancio. Y algo más, un desafío. Se giró y caminó hacia las catacumbas, con el niño seguro en sus brazos, dejando completamente expuesta a su espalda su rifle. La mira de Sorala lo seguía. Su entrenamiento le gritaba que disparara. Los parámetros de su misión eran claros. Eliminar al objetivo, sin excepciones, sin complicaciones. Su dedo permaneció inmóvil. El humano desapareció en la oscuridad, y Serala comprendió con fría certeza que todo lo que le habían dicho era mentira, o que todo lo que acababa de presenciar lo era. De cualquier manera, había perdido su oportunidad. Serala descendió de su posición con un silencio depredador, sin que sus botas hicieran ruido contra el suelo cubierto de escombros. Su rifle permaneció apuntando la entrada de la catacumba por donde el humano había desaparecido.
Todos los instintos que había perfeccionado durante 8 años de operaciones le decían que era una trampa. Los humanos eran astutos, engañosos. Esto podía ser un cebo. Se movió entre las ruinas usando cobertura, su ojo cibernético escaneando señales de calor, tropezando cables, dispositivos de vigilancia. Nada. El rastro del humano conducía directamente a los viejos túneles de mantenimiento, sin desvíos ni puntos de emboscada. O tenía una confianza suprema o era extremadamente estúpido. La entrada de la catacumba se abría ante ella, una bocanada dentada de metal retorcido y hormigón desmoronado. Sorala se detuvo en el umbral, dejando que su óptica se ajustara a la oscuridad. Su lente de puntería pintó el interior en tonos verdes y azules. Un sonido resonó desde dentro, no mecánico, orgánico, llanto, múltiples voces. Sarala se deslizó dentro, con su arma al frente. El túnel se bifurcaba en 3 direcciones. Eligió el camino con la señal de calor más reciente, siguiéndolo por una pendiente gradual. El aire se volvió más cálido. Una luz artificial titilaba delante. Luz eléctrica de verdad, no barras luminosas químicas. El túnel se abría a un sótano reforzado, y allí estaba él. El humano le daba la espalda. El niño pequeño estaba sentado junto a otros 5 niños que se acurrucaban sobre mantas rescatadas. Su edad oscilaba entre los 4 y los 10 años estándar. 3 rexianos, un calvariano y 2 cuya especie Sorala no pudo identificar de inmediato. Todos desnutridos, todos aterrorizados, todos vivos. «Te tomaste tu tiempo», dijo el humano sin girarse. Su voz tenía un ligero acento, consonantes rodantes que lo señalaban como de una de las colonias humanas exteriores. «Pensé que dispararías desde allá arriba». «Todavía puedo». Sarella levantó su rifle. Él se giró lentamente, con las manos visibles y vacías. De cerca, era más alto que la estatura estándar de un drexiano, con cabello oscuro que caía sobre sus rasgos marcados por cicatrices. Su armadura era un mosaico de piezas rescatadas. Algunas humanas, algunas drexianas, algunas de especies que ella no reconocía. Pero sus ojos no reflejaban malicia. Solo agotamiento. «Podrías», coincidió. «Pero no lo harás. Parece seguro. No me disparaste cuando tenías una línea limpia», señaló a los niños. «Y no me dispararás ahora. No con ellos aquí. Eres militar drexiano. Tienes reglas sobre daños colaterales que involucran a menores». El dedo de Sarala se tensó en el gatillo. «Usas a los niños como escudos». «¡Qué humano!», su expresión endurecido. «No los estoy usando para nada. Los estoy protegiendo». Las luces parpadearon. La pantalla de Sorala estalló con advertencias. Inestabilidad atmosférica. Interferencia electromagnética aumentando. Sus pulmones crepitaron con estática. Luego se apagaron por completo. Guión bajo. La humana respiró. «Tormenta de iones pronto». «¿Qué?» «No hay tiempo». Ya se estaba moviendo, reuniendo a los niños. «Este sótano tiene quizás 3 minutos antes de que la lluvia ácida rompa los túneles superiores. ¿Quieres matarme? Bien, pero hazlo después de que no estemos disueltos». Toda la estructura crujió. Llovió polvo del techo. La óptica térmica de Sorala se volvió blanca al intensificarse el pulso electromagnético. Estaba ciega, salvo por la visión natural. La humana recogió a 2 niños, indicando a los demás que la siguieran. «Hay un búnker reforzado 2 niveles más abajo. Muévete». Sarella se quedó paralizada. Su misión, sus órdenes, todo para lo que había entrenado exigía que completara la matanza. Un trozo de techo se derrumbó donde había estado de pie hacía 3 segundos. El humano la miró a los ojos. «Tú decides, Valquiria. Vive o muere por principios. Pero estos chicos llegarán a un lugar seguro de cualquier manera». Se giró y corrió hacia las catacumbas. Sarala miró la entrada. Miró a los niños que corrían tras el humano, maldijo en 3 idiomas y lo siguió en la oscuridad. La puerta del búnker era de sólida construcción militar drexiana, a prueba de explosiones, sellada electromagnéticamente, diseñada para resistir bombardeos orbitales. Debería haber requerido códigos de autorización de nivel de comando para abrirse. El humano sacó un chip de datos roto de su bolsillo. Autorización de oficial drexiano, probablemente rescatada de un cadáver. Lo introdujo en la ranura de mantenimiento y usó el cable de cobre para activar el acoplamiento de energía inactivo, obligando al lector a girar. La puerta se abrió con un siseo neumático en su interior. Hizo pasar a los niños, contando cabezas. «Cal, ayuda a los pequeños». «Meera, coge el botiquín de emergencia». «Hex,
Aléjate de eso. Gracias. Tú. Obedecieron sin rechistar, desapareciendo en el interior iluminado. La humana se giró hacia Serala. ¿Vienes o esperas a que el cielo te derrita? Una gota de lluvia cayó al suelo tras ella, chisporroteando contra la roca. El hedor químico era abrumador, tan corrosivo que podía desgarrar los sellos de la armadura con el tiempo, y mortal si se respiraba durante mucho tiempo, pero soportable en breves ráfagas. Sorala entró. La puerta selló detrás de ellos con un golpe seco. El búnker era imposible. Serala había esperado miseria, un agujero desesperado donde un animal acorralado esperaba la muerte. En cambio, se encontró en un espacio cálido y organizado, tallado en hormigón armado. Paneles de iluminación de emergencia iluminaban filas de CS rescatados, cada uno con mantas dobladas. Contenedores de almacenamiento se alineaban en una pared, etiquetados en varios idiomas. Una cocina improvisada ocupaba el rincón más alejado, improvisada con piezas de motor y equipo de campo drexiano. El humano había construido un hogar. ¿Cómo? La palabra escapar antes de que pudiera detenerla. Él ya se estaba moviendo, revisando a cada niño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo eludí la seguridad drexiana? Los humanos son buenos rompiendo cosas. ¿Cómo preparé esto? Me llevó 6 meses y mucha búsqueda. ¿Cómo mantuve la energía funcionando? Señaló la esquina donde un núcleo de motor desmontado zumbaba constantemente, convertido en un generador. Cableado analógico de cobre. Tu gente depende demasiado de los sistemas inalámbricos. Fácil de interferir, fácil de hackear. A Capper no le importan los pulsos electromagnéticos. El catálogo de entrenamiento de Serala incluía evaluaciones de amenazas e ingenio humano. En las sesiones informativas se había mencionado su asombrosa capacidad para improvisar, para convertir las limitaciones en ventajas. Ella lo había descartado como propaganda. Se había equivocado. Los niños. Mantenía su rifle apuntándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Estaba examinando al niño drexiano más pequeño, comprobando si tenía fiebre. El pequeño se aferraba a su camisa. Ya no lloraba. ¿Por qué no los has matado? Son drexianos. Engendros enemigos. Las manos del humano se detuvieron. La miró y, por primera vez, ella vio una ira genuina en su rostro. Son niños. Sus hijos no son combatientes. Se puso de pie despacio, con cuidado, transfiriendo al niño al mayor. Cal lo había llamado. No eligieron esta guerra. No pidieron quedarse huérfanos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Ejecutarlos porque su gobierno es una porquería. Es el protocolo. Es __. Maldad. Se acercó a ella, ignorando el rifle. Y si de verdad lo crees, me habrías disparado en la superficie. Les habrías disparado. Pero estás aquí. Tenía razón. El agarre de Serala en su arma vaciló. La niña calvariana, una niña de piel cristalina, se acercó tímidamente. Miró a Serala con los ojos muy abiertos y luego le agarró la mano libre. No lastimes a Anthony, susurró con acento drexiano. Por favor, nos salvó. Serala miró fijamente a la niña, a la confianza en su expresión, a la completa ausencia de miedo hacia el monstruo humano. Su visión del mundo se quebró. Anthony, el humano tenía un nombre. Se arrodilló a la altura de la niña. Está bien, Mera. El soldado no va a lastimar a nadie, ¿verdad? Miró a Serala. Bajó lentamente el rifle. La tormenta rugía sobre sus cabezas como un ser vivo, vibrando en cascada a través de las paredes reforzadas en pulsos rítmicos. Sorala se sentó contra la pared del fondo, con el arma sobre el regazo, observando a Anthony trabajar. Se movía por el búnker con la eficiencia de una experta, comprobando los suministros, distribuyendo barras de raciones, asegurándose de que cada niño tuviera agua. La rutina estaba claramente establecida. Los niños sabían dónde sentarse, qué hacer, cómo comportarse. Lo orbitaban como lunas alrededor de un planeta. ¿Tienes hambre? Serala levantó la vista. Anthony estaba frente a ella, ofreciéndole una barra de raciones. No, no está envenenada. No lo hice. Lo estás pensando. Se sentó frente a ella, con la espalda apoyada en un pilar. No te culpo. La confianza se gana. Abrió el paquete y le dio un mordisco deliberado, masticando lentamente. ¿Ves? No está muerto. Serala lo estudió. Su armadura estaba abollada y llena de cicatrices, el tipo de daño que se produce en un combate prolongado. Tenía las manos callosas, las uñas rotas y sucias, pero sus ojos permanecían alerta, observando cada microexpresión. Era un superviviente, un luchador.
Todo lo que había informado inteligencia era cierto, excepto lo del monstruo. ¿Por qué no corriste?, preguntó. ¿Qué? Hace 3 días, cuando el convoy de suministros fue destruido, podrías haber desaparecido en el páramo. En cambio, te quedaste cerca de centros de población donde te habrían detectado. Anthony guardó silencio un momento, observando a Cal ayudar a los niños más pequeños a acomodarse en su C. No podía. La nave de extracción no llegará hasta después de que termine la temporada de tormentas. Otros 4 días. La miró a los ojos. No me estaba escondiendo, Valquiria. Estaba esperando. Estos niños necesitan atención médica. No puedo proporcionársela. Necesitan comida de verdad, un refugio de verdad. El contrabandista que contraté nos llevará a territorio neutral donde los servicios de refugiados podrán procesarlos. Sarella sintió que su manual de entrenamiento se desintegraba. Contrataste a un contrabandista para civiles enemigos. ¿Para niños? ¿Con qué pago? Los humanos no tienen acceso a crédito en los mundos drexianos. Su sonrisa era sombría. Salvamento. Tu gente deja mucho equipo valioso tirado en zonas de guerra. Al capitán Riggs no le importa la política, solo las ganancias. Te estás escabullendo del planeta. Nos estamos escabullendo del planeta. Él enfatizó el plural. Todos nosotros. No los voy a dejar atrás. Meera apareció junto a Anoni, sosteniendo un desgastado bloc de datos. Hora del cuento. La expresión de Anoni se suavizó al instante. Sí, chaval. Ve a acomodar a todos. Mientras Meera se alejaba corriendo, Serala se encontró preguntando, ¿qué les cuentas? Historias humanas, mitos terrestres, cosas de antes de la expansión. Se puso de pie, con las articulaciones, crujiendo audiblemente. Les gusta la de la mujer que se convirtió en sal. No tengo ni idea de por qué. Los niños son raros. Les estás enseñando. Cultura humana. Yo les estoy enseñando que a la gente de mundos diferentes les importa un comino los demás. Hizo una pausa. ¿Quieres unirte? Te lo advierto. Hago voces. Serala miró su rifle a Anthony y a los niños reunidos expectantes alrededor de cojines recuperados. Yo vigilaré, dijo en voz baja. Como quieras. Anthony se acercó a los niños y luego se detuvo. Por si sirve de algo, podrías haberme matado 12 de veces hoy. No lo hiciste. Eso significa algo. Se alejó antes de que ella pudiera responder. Sorala se sentó en la oscuridad zumbante, escuchando a Anthony contar historias en un idioma que no entendía, viendo a los niños reírse de sus voces exageradas, y se preguntó cuándo exactamente su misión se había vuelto imposible de completar. La tormenta estalló a las 400 horas. El cronómetro de Serala vibró contra su muñeca, sacándola de un ligero sueño táctico. El búnker estaba en silencio, salvo por los suaves ronquidos de Anoni y la suave respiración de los niños. El humano finalmente se había desplomado alrededor de la medianoche, quedándose dormido, sentado erguido contra la pared con 2 niños acurrucados a sus costados. Ni siquiera se había quitado la armadura. Sorala permaneció en silencio revisando su equipo. Sus comunicaciones seguían desconectadas por la interferencia electromagnética, pero el paso de la tormenta significaba que los niveles de ionización estarían bajando. Necesitaba presentarse, explicar el retraso, solicitar protocolos de extracción civil. La idea debería haberle parecido absurda. Era una agente valquirie. Mataba objetivos, completaba misiones y regresaba para una reasignación. No solicitaba ayuda humanitaria para niños enemigos protegidos por su objetivo. Sin embargo, allí estaba, planeando la redacción de su informe. Miró a Anthony por última vez. Mientras dormía, la tensión abandonó su rostro. Parecía más joven, casi vulnerable. El niño más pequeño, el bebé drexiano que lo había visto alimentar, le agarraba la mano. Serala salió por el acceso de mantenimiento. La superficie era un páramo. La lluvia ácida había dejado nuevas cicatrices en el metal y la piedra, formando charcos tóxicos que humeaban bajo la luz preamanecer de Ket 7. Serala se abrió paso entre la destrucción, dirigiéndose a un terreno elevado donde la interferencia de la señal sería mínima. Sus comunicadores crepitaron. Valkyrie 7 a control de vindicación. Código de autenticación de canal prioritario, Z9Z. Estática. Luego, control confirma. Líder de escuadrón Valkyrie 7VO se responde. Estado del informe. Sintió un gran alivio. Misión retrasada debido a las condiciones ambientales. Objetivo localizado y contenido. Sin embargo, han surgido complicaciones.
He descubierto 7 mineros civiles bajo custodia del objetivo. Solicito protocolos de extracción para... Negativo. La voz del box era gélida. Los parámetros de la misión no han cambiado. Eliminar objetivo. Sin excepciones. Señor, la información estaba incompleta. El objetivo alberga huérfanos. Residuos genéticos. Se oyó una mueca de desprecio en el box. Le enviaron para eliminar una amenaza de nivel 9, no para realizar trabajo social. El humano muere. Cualquier organismo cercano es irrelevante. A Sarala se le heló la sangre. Señor, son niños. Sus enemigos aparecen en recursos contaminados por contacto humano, comprometidos. Una pausa. Dudó, ¿verdad? Tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Evalué la situación táctica y tomé una decisión. Estás comprometida. La contundencia de esas palabras la dejó paralizada. ¿Qué? Valquiria. Operativos. No lo duden. No cuestionen. Han pasado 3 días cerca de un especialista humano en guerra psicológica. Su juicio está corrompido. Eso no es limpieza. El protocolo está activo. La baliza de su armadura ha sido fijada para corrección orbital. Ataque cinético autorizado para la pureza del imperio. La conexión se cortó. Sorala miró su armadura con horror. La luz de estado en su hombrera parpadeó en rojo. Baliza de objetivo activa. Iban a matarla. Matar a los niños. Borrar la evidencia de su incapacidad para informarla correctamente. Su disposición a asesinar menores. Algo que la golpeó desde un costado. Sorala cayó al suelo con fuerza, la armadura deslizándose sobre los escombros. Anthony estaba encima de ella, con las manos agarrando su hombrera. Sus dedos encontraron el módulo de la baliza y lo arrancó, lanzándolo al páramo con una fuerza desesperada. El cielo gritó. Un misil penetrador táctico cayó silbando desde las nubes, impactando las ruinas 1 kilómetro al este. El suelo se onduló como el agua, la roca madre se hizo añicos. Entonces, la onda expansiva atmosférica impactó. El mundo se convirtió en ruido, luz y escombros voladores. Anthony cubrió su cuerpo con su suave piel humana, absorbiendo el castigo destinado a su armadura. Cuando el polvo se disipó, se apartó de ella, jadeando. La sangre corría por un corte en su frente. ¿Lo sabías?, susurró Sarella. Anthony tosió, haciendo una mueca. Claro que lo sabía. ¿Crees que sobreviví 3 meses en un mundo hostil siendo estúpida? Tu gente no deja testigos. Y mucho menos dejan con vida a sus propios agentes después de haber sido contaminados por la influencia humana. Se puso de pie, dolorido, ofreciéndole una mano. Así que, este es el trato, Valquiria. Tu gobierno acaba de intentar vaporizarte. El mío me abandonó aquí hace 9 meses. Ahora ambos somos fantasmas. Serila miró fijamente su mano extendida, al humano que le había salvado la vida, que había salvado a los niños, que sabía exactamente lo que harían sus comandantes y la había protegido de todos modos. Le tomó la mano. Anthony la levantó. El contrabandista aterriza al amanecer 2 kilómetros al este. Pero Box enviará un equipo de exterminio para verificar el ataque. Estarán aquí en unos 20 minutos. La miró a los ojos. Puedes correr o ayudarme a llevar a esos niños a la nave. Tú decides. Sorala miró el cráter donde había estado, al humano que sangraba por protegerla, al búnker de abajo donde 7 niños dormían, confiando en que un monstruo los mantendría a salvo. Activó sus protocolos de combate. Yo iré al frente, dijo. Prepáralos para la acción. La sonrisa de Anoni era feroz. Bienvenida a la resistencia, Valquiria. Juntos, corrieron hacia el búnker, mientras sobre ellos, las naves de guerra drexianas iniciaban su descenso. El búnker se sumió en un caos controlado. Anthony ya estaba sacando los kits de emergencia del almacén. Sus movimientos eran precisos a pesar de la sangre que aún le corría por la cara. Cal, ponles los zapatos a todos. Mera, mochilas de hidratación para los pequeños. Hex, necesito que lleves el botiquín. Sí, sé que pesa. Puedes hacerlo. Los niños se movían con la eficiencia de la práctica, el miedo agudizando sus reacciones. Ya lo habían hecho antes. Se dio cuenta Sarala. Simulacros. La humana los había preparado para la evacuación. Se quedó en la entrada, con el arma lista, buscando amenazas. Su superposición táctica era inútil. Boca había bloqueado remotamente sus sistemas de combate en el momento en que activó el protocolo de limpieza. Ella actuaba solo por entrenamiento e instinto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Anthony, apareciendo a su lado con un rifle colgado a la espalda y un niño bajo cada brazo. 15 minutos,
quizá menos. Serala consultó su cronómetro. El equipo de aniquilación estándar consta de 6 operadores. Las cápsulas de desembarco aterrizarán a menos de 300 metros de la última posición de la baliza. Establecerán un perímetro y avanzarán hacia el interior. Armas, rifles de pulso, granadas de fragmentación, imágenes térmicas, un artillero pesado con capacidad de supresión. Hizo una pausa. Están entrenados para matar gente como yo. Menos mal que ya no está solo. Anthony bajó a los niños, arrodillándose a su altura. Escuchen. ¿Recuerdan el juego que practicamos? ¿El juego silencioso? Asiente solemnemente. Este es ese juego, pero de verdad. Sin hablar, sin llorar. No te alejes de Cal. ¿Puedes hacer eso por mí? El niño drexiano, a que Serala había visto alimentar a Anthony en las ruinas, se agarró la pierna, asustado. La expresión de Anoni se suavizó. Tomó la carita entre sus manos. Lo sé, pequeño, pero te tengo. A todos. Nada te va a hacer daño mientras yo respire. La certeza en su voz era absoluta. Los niños le creyeron. Serala se descubrió creyéndole también. Salieron en formación. Serala en punta. Anthony cerrando la marcha con los niños más pequeños. Los mayores se quedaron en el medio. Cal cogía de la mano al pequeño. La ruta que Anthony había planeado los llevaba a través de túneles de mantenimiento que la propia gente de Sarala había olvidado que existían. Pasajes demasiado estrechos para armaduras pesadas. Ingenio humano. Usando la negligencia del Imperio en su contra, la primera explosión se produjo al llegar al acceso a la superficie. Los instintos de combate de Serella tomaron el control. Abajo, los niños cayeron al suelo. Anthony los cubrió con su cuerpo, haciendo una mueca de dolor al ver caer escombros. A través del polvo, Serala pudo ver las cápsulas de desembarco. 6 esferas negras que habían atravesado el cielo matutino como granizo metálico. Las escotillas se abrieron. Los operadores del equipo de exterminio drexianos emergieron con equipo de combate completo, sus armaduras pintadas con el negro y carmesí de las unidades limpias. El propio Bog descendió de la cápsula principal, su enorme cuerpo enfundado en la placa de oficial ceremonial. Valkyrie 7. Su voz resonó por las ruinas, amplificada por altavoces externos. Se te ha considerado comprometida y condenada a la purificación. Entrega el activo humano y recibe. Clemencia. Anthony resopló en voz baja. Miente. Lo sé. El dedo de Serala encontró el gatillo. Su clemencia viene en una bolsa para cadáveres. Entonces, ¿cuál es la jugada? Lo miró. Este humano que debería haber sido su enemigo, que en cambio sangraba por protegerla, que le pedía su opinión táctica como si fueran compañeros iguales. Algo se movió en su pecho. Un peso que no sabía que llevaba se alivió. Corremos, dijo. 2 clics al este, a tu punto de extracción. Yo te cubriré con fuego y distraeré. Lleva a los niños a un lugar seguro. Rotundamente no. Anthony, ¿vamos juntos o no vamos? Su voz era férrea. Yo no dejo a nadie atrás. La segunda explosión estaba más cerca. El equipo de exterminio estaba acercando su posición, obligándolos a salir a campo abierto. Serala tomó una decisión que la habría ejecutado hace 48 horas. Se puso de pie, salió a descubierto y disparó 3 rondas directamente al líder del escuadrón Bach. Los disparos reventaron su armadura. Ineficaces, pero llamaron su atención. Traidor, Vacro, mátalos a todos. El fuego de pulsos atravesó el aire. Sorala se puso a cubierto, devolviendo el fuego en ráfagas controladas. No intentaba alcanzar a nadie, solo ganar tiempo. Anthony se movía, los niños corrían en un grupo apretado. Había sacado algo de su mochila, un cilindro con temporizador. Lo armó, lo metió en un hueco entre los escombros y siguió avanzando. 10 segundos después, la carga hueca detonó. La explosión derribó una sección entera de la pared, creando una barrera entre ellos y el equipo de exterminio. Serala oyó a Box gritar órdenes, pero las palabras se perdieron entre el estruendo de los escombros al caer. Corrieron entre ruinas y escombros, dejando atrás las cicatrices de antiguas batallas, mientras tras ellos el imperio drexiano enviaba a sus mejores asesinos para borrar la evidencia de su propia crueldad. Anoni respiraba con dificultad. Sus heridas anteriores lo ralentizaban. Sorala se encontró ajustando su ritmo al suyo, cubriendo ángulos que él no podía ver. En algún lugar del caos, se habían unido. Cal tropezó. Serala lo atrapó sin pensar, observándolo. Sus miradas se cruzaron, de violeta a violeta, de drexiano a drexiano. Gracias, susurró. Sigue moviéndote,
dijo ella, pero su voz era suave. Coronaron una cresta más abajo. Una plataforma de aterrizaje improvisada estaba vacía bajo la luz del amanecer. Ni nave, ni contrabandista, nada más que terreno abierto que se convertiría en un campo de batalla en cuanto el equipo Box limpiara los escombros. Anthony sacó una unidad de comunicación destartalada. Riggs, este es tu cliente. Estamos en la zona de aterrizaje. ¿Dónde demonios estás? Entonces, una voz áspera. Encontrando complicaciones. El bloqueo imperial se activó hace 20 minutos. No puedo entrar en la atmósfera sin vaporizarme. Teníamos un trato. El trato se cancela así. Estoy muerto, humano. Lo siento. Busca otro transporte. La conexión se cortó. Anthony contempló la silenciosa calma de la zona de aterrizaje vacía, a los 7 niños que dependían de él para sobrevivir. Por un instante, Serala vio cómo se le caía la máscara, vio el agotamiento, el miedo, el peso aplastante de la responsabilidad que había estado cargando solo. Entonces apretó la mandíbula. Plan B, dijo. ¿Cuál es el plan B? Lo averiguaré cuando lo tenga. Se giró hacia ella. Aún tienes los códigos de anulación de mando para el equipo drexiano. Me bloquearon. ¿Pero los recuerdas? Por supuesto. Pero hay una guarnición a 12 kilómetros al norte. Un pequeño puesto de avanzada. Tal vez 20 efectivos usados para la coordinación de suministros. Los ojos de Anoni brillaban con fiebre. Tendrán un transporte de corto alcance, algo con capacidad atmosférica. Sorala lo miró fijamente. ¿Quieres robar una nave militar de una guarnición imperial activa? A menos que tengas una mejor idea. Tras ellos, crepitaba el fuego de pulso. El equipo de exterminio había despejado los escombros. Venían. Sorala miró a los niños, a la decisión. No era realmente una decisión. Es un suicidio, dijo. Probablemente. Anthony revisó su rifle. Pero, soy humano. Somos demasiado tercos para saber cuándo rendirnos. A pesar de todo, el peligro, la locura, la absoluta certeza de que iban a morir, Serala sintió una sonrisa. Entonces, hagámoslo. Espectacular. Corrieron hacia el norte, hacia el sol naciente, persiguiendo lo imposible. Mientras que detrás de ellos, el líder del escuadrón bajo rugía órdenes, y el imperio drexiano se movilizaba para aplastar al humano que se atrevía a enseñar compasión a sus hijos. La fábrica abandonada fue idea de Cal. Hay una vieja planta de procesamiento, dijo el chico entre jadeos. Anthony me la mostró. Podemos escondernos allí. Llevaban 30 minutos corriendo, poniendo distancia entre ellos y el equipo de exterminio. Los niños flaqueaban, incluso con Anthony cargando a los más pequeños. Necesitaban descansar, necesitaban una posición defensiva. La fábrica se hundía en un cráter como un cadáver metálico, sus torres de procesamiento esqueléticas contra el cielo púrpura. El refugio temporal perfecto. Suficiente estructura para cubrirse, suficientes ruinas para rutas de escape. Anthony dejó a los niños que llevaba. Se desplomaron en el suelo polvoriento, con el pecho agitado. Mera lloraba en silencio, lágrimas cristalinas dejando rastros por sus mejillas. El niño se había vuelto completamente mudo, apagándose por el estrés. De acuerdo, dijo Anthony, forzando su voz a mantener la calma. Descansamos aquí 20 minutos, nos hidratamos, comemos algo y luego nos movemos de nuevo. Serala se colocó en la entrada, estudiando su rastro. Aún no había persecución visible, pero Bach los estaría rastreando. Su gente era implacable. Debería saber que había sido una de ellos. Había estado en tiempo pasado ahora. Darse cuenta debería haberla aterrorizado. En cambio, se sintió como un alivio. Aquí, se giró. Anthony estaba detrás de ella, extendiendo un kit de vendaje de campaña. Tus hombros sangrando. Serala bajó la mirada. Tenía razón. El fuego pulsante la había rozado durante el tiroteo, abriéndole una brecha en la armadura. Ni siquiera se había dado cuenta. Es leve. Déjame ver. En fin, él ya se estaba moviendo para examinarlo, profesional e impersonal. Con entrenamiento médico, sabía que los médicos de combate eran raros entre las fuerzas humanas, pero Anthony se movía con la confianza de la práctica. Tenía las manos calientes. El pensamiento la golpeó sin previo aviso. La temperatura corporal drexiana era fría, metabólicamente eficiente, pero la piel de Anoni estaba caliente donde la tocaba, casi febril, un calor mamífero. Había leído sobre ella en informes de xenobiología, pero nunca lo había experimentado. A salvo.
Estás ardiendo, dijo. Normal para los humanos. Nos acaloramos. Limpió la herida con movimientos precisos. Un efecto secundario de nuestro metabolismo nos convierte en buenos corredores de resistencia, pero pésimos para regular el calor. Tú también estás sangrando. Señaló el corte en su frente por el golpe cinético. Déjame. Intercambiaron posiciones. Serala tenía entrenamiento médico de campaña. Todos los operativos Valkyrie lo tenían, pero ella nunca había tratado a un humano. Su piel era más suave que la de ella, más frágil. Sin placas dérmicas, sin malla de armadura subdérmica, solo carne vulnerable. ¿Cómo sobrevives? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Tu gente, eres tan suave. La risa de Anoni fue silenciosa. Lo compensamos con terquedad y poca capacidad para tomar decisiones. Hizo una mueca mientras ella aplicaba antiséptico. Los humanos no tenemos armadura natural, ni garras, ni veneno, ni mejoras cibernéticas. Lo que tenemos es la capacidad de no rendirnos, incluso cuando rendirse es la decisión inteligente. Eso no es una ventaja evolutiva. Díselo a todas las especies que han intentado exterminarnos y han fracasado. Sus ojos se encontraron con los de ella. Somos depredadores de persecución. Serala. No perseguimos a una presa hasta que la atrapamos. La perseguimos hasta que se derrumba de agotamiento. Podemos correr durante días. Luchar contra heridas que matarían a la mayoría de las especies. Seguir adelante solo con rencor y mal café. La mano de Sarala se detuvo. Sabes mi nombre. Oía bajo usarlo. La voz de Anoni era suave. Pensé que me lo dirías cuando estuvieras lista. Debería haberse enfadado. Debería haberse sentido violada. En cambio, se sintió vista. Anthony. Probó su nombre. Los nombres humanos son muy cortos. Nos gusta la eficiencia. Sonrió y volvió a hacer una mueca. Eres bueno en esto. En lo médico, eres bueno manteniendo a los niños con vida en una zona de guerra. Lo aprendiste a las malas. Su expresión se ensombreció. Yo era ingeniero de combate. Construía puentes, despejaba minas, establecía posiciones avanzadas. Se suponía que mi unidad estaría rotando cuando el Imperio atacó nuestro sector. La mayoría no logramos salir del planeta. Pero tú sí. Me escondí, rebusqué, sobreviví. Miró hacia donde se apiñaban los niños. Encontró acá el primero. Estaba atrapado entre los escombros del edificio derrumbado. Después de sacarlo, me llevó con los demás. Habían estado escondidos en las alcantarillas, comiendo lo que encontraban. La mayoría ni siquiera recuerda a sus padres. Sorala terminó de vendarle la cabeza. ¿Por qué no los dejaste cuando tuviste la oportunidad de escapar? Porque necesitaban ayuda. Lo dijo como si fuera obvio, como si nunca hubiera tenido otra opción. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que mataran de hambre a sus hijos? Son el enemigo. No. Su voz era férrea. Su gobierno es el enemigo. La VOC es el enemigo. El sistema que asesina niños para mantener la pureza genética es el enemigo. Hizo un gesto entre ellos. Estos niños son solo niños. Igual que los niños humanos. Igual que los niños de cualquier especie. Serella sintió que algo se rompía en su pecho. Toda la propaganda, todo el entrenamiento, toda la certeza sobre la barbarie humana, se hizo añicos contra la realidad de este hombre que había elegido la compasión sobre la supervivencia. Me enviaron para matarte, susurró. Sé que aún puedo completar la misión. Tú podrías. Anthony no buscó su arma. No se inmutó. Simplemente sostuvo su mirada con esos cálidos ojos marrones. Pero no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí. Porque me seguiste a ese búnker en lugar de disparar. Porque tú miraste las órdenes de Boxy. En cambio, decidiste quedarte con los niños. Sonrió, cansado, pero sincero. ¿Por qué? Eres mejor de lo que te hicieron. Las lágrimas amenazaron con salir. Serala no había llorado. Desde el entrenamiento básico, cuando la habían condicionado para que dejara de sentir emociones. Pero ahora, frente a esta humana imposible que la veía, no como un arma, sino como una persona capaz de elegir, los muros se derrumbaron. Nunca dejarán de cazarnos, dijo. Probablemente no. Seremos forajidos, fugitivos. Sí, probablemente muramos intentando robar ese transporte. Una posibilidad clara. Anthony se puso de pie, ofreciéndole la mano. Pero moriremos intentando salvarlos. Eso vale algo. Serala miró su mano. Miró a los niños que confiaban en ambos, miró el futuro que creía predeterminado y el nuevo que se formaba. Tomó su mano y dejó que la levantara. Por un momento,
Permanecieron cerca, su calor irradiando contra ella, su pulso visible en su garganta. Frágil, mortal, increíblemente valiente. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no ser el monstruo que me dijeron que eras. La sonrisa de Anoni era triste. Sigo siendo bastante monstruosa cuando lo necesito. Ya verás. Desde afuera llegó el sonido distante de motores, el equipo de exterminio, acercándose. Hora de moverse, dijo Anthony, pero no le soltó la mano de inmediato. Ella tampoco. El momento se alargó, cargado de posibilidades para las que ninguno de los dos tenía palabras. Entonces Cal llamó, y el hechizo se rompió. Reunieron a los niños y se pusieron en marcha, dos guerreros, atados por elección en lugar de órdenes, dirigiéndose hacia una guarnición que planeaban robar con solo coraje y desesperación. Tras ellos, las ruinas de la fábrica permanecían vacías. Delante, lo imposible aguardaba. La guarnición apareció a través de la bruma matutina como una fortaleza. Todo ángulos agudos y posiciones defensivas. Serala contó 4 torres de vigilancia, una puerta reforzada y emplazamientos de diablillos con armas pesadas cubriendo los accesos. 20 efectivos, había estimado Anthony, mirando las defensas, y revisó la cifra al alza. 30, tal vez más. Son muchas armas, murmuró Anthony desde su puesto de observación. Habían dejado a los niños escondidos en una alcantarilla de drenaje 2 kilómetros atrás, con Cal de guardia. Serala le había dado al chico su arma de repuesto, un gesto que la habría llevado a juicio hace un día. Ahora simplemente se sentía bien. El transporte estará en el hangar central, dijo, estudiando la disposición. Una lanzadera atmosférica, probablemente una clase Raven, rápida, maniobrable, pero con blindaje ligero. ¿Puedes pilotarla? Si logramos llegar, si no han cambiado los códigos de seguridad, si sobrevivimos. Ella lo miró. Esto es una locura, Anthony. Incluso para humanos. ¿Tienes una idea mejor? Ella no. Anthony sacó objetos de su mochila. Cable de cobre, un detonador químico, 3 celdas de energía recuperadas y lo que parecía adhesivo industrial. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Su plan era una locura total. También era tácticamente brillante, de una forma humanamente caótica, que hizo que el entrenamiento militar de Gerala se volviera loco. No puedes hablar en serio, dijo. Tienes un problema con las explosiones de polvo. Yo tengo un problema con todo esto. Bien. Significa que es lo suficientemente loco como para funcionar. Anthony revisó su rifle. Trenes militares rexianos para amenazas organizadas, ataques coordinados, tácticas adecuadas. Su sonrisa era feroz. Los humanos no luchamos limpio. Luchamos para ganar. 20 minutos después, Serala entendió lo que quería decir. La primera explosión provino del parque móvil, una carga hueca que Anthony había introducido clandestinamente en su posición, encendiendo las reservas de combustible. Los soldados rexianos salieron en masa de cuartel, apresurándose a contener las llamas. La segunda explosión impactó en el panel de comunicaciones. La tercera destruyó la toma de corriente principal. Anthony se movió entre el caos como un fantasma, colocando cargas, cortando cables, creando fallos en cascada en la infraestructura de la guarnición. No intentaba matar a nadie, solo causar confusión. Tácticas de terror. Serala proporcionó apoyo de precisión. Su rifle destruyó los sistemas de vigilancia y los emplazamientos de armas. No a los operadores. Había trazado un límite. No mataría a su propia gente a menos que fuera absolutamente necesario, sino al equipo. Cegarlos, ensordecerlos, atemorizarlos. La guarnición se sumió en el caos. Anthony corrió hacia el hangar y Serala lo siguió. Atacaron la entrada juntos. 3 guardias dentro, corriendo a sus posiciones. Anthony lanzó una granada aturdidora, armamento militar humano devastador para la vista drexiana. Serala se movía entre la desorientación, desarmando a los guardias con golpes precisos. Sin bajas, solo soldados inconscientes que despertarían con dolor de cabeza. El transporte se encontraba en el centro del hangar como la salvación. Elegante, angular, armado con cañones ligeros. Enciéndelo. Anthony ya se dirigía a la entrada, colocando sus últimas cargas. Te ganaré tiempo. Serella corrió hacia la cabina. El panel de acceso reconoció sus datos biométricos. Aún no la habían purgado de todos los sistemas. Se subió al asiento de piloto, con las manos volando sobre controles desconocidos. Era infantería, no piloto, pero el entrenamiento cruzado de Valkyrie cubría las operaciones básicas. Los motores cobraron vida.
Afuera, estalló fuego de pulso. Anthony se había posicionado detrás de un contenedor de carga, tumbado, suprimiendo el fuego contra la fuerza de respuesta de la guarnición. Pero estaba solo, superado en armamento, y los refuerzos inundaban el patio. Un soldado de armas pesadas emergió, portando un lanzador al hombro, munición antivehículo. «¡Anthony!», gritó Serella, pero su advertencia se perdió en el ruido. El humano vio la amenaza, vio el arma siguiéndolo, vio el final inevitable. No corrió. En cambio, cargó. Serella observó con horror cómo Anthony corría directamente hacia el soldado, disparando el rifle en ráfagas controladas. Una locura, un suicidio. El lanzador del soldado ya estaba apuntado, con el dedo en el gatillo. Anthony cayó y se deslizó. Su impulso lo llevó bajo el arco de disparo del arma. Su mano levantó algo pequeño y metálico. La carga MP unido a la armadura del soldado con un chasquido magnético. El pulso detonó. Los sistemas del soldado pesado murieron. La armadura servo se bloqueó en pleno movimiento, convirtiéndose en una prisión. El soldado se desplomó como un árbol talado. Pero el impulso de la carga había llevado a Anthony a la zona de aniquilación. El fuego de pulso convergió en su posición. Rodó tras los escombros, pero Sarala pudo ver sangre. Pudo verlo moverse más despacio. Herido, el transporte estaba listo. Sarala tomó una decisión que la habría llevado a la ejecución por cualquiera de los dos bandos. Giró la lanzadera, apuntando sus cañones ligeros al patio de la guarnición, no a los soldados en el suelo frente a ellos, disparos de advertencia que abrieron surcos fundidos en el pavimento. Las fuerzas drexianas se dispersaron. Anthony se movió. Estaba corriendo con una puerta cojeando. 20 metros 15. El fuego de pulso lo siguió. Disparos chispeando en el suelo a sus talones. 10 metros. Una bala le dio en la pierna. Cayó con fuerza. El mundo de Sorala se redujo a un solo punto. Abandonó la cabina y se lanzó a toda velocidad. El entrenamiento decía, quédate con la lanzadera. La lógica decía que ya estaba muerto. Todo su instinto de supervivencia gritaba, retírense. Corrió hacia de todos modos. El fuego de pulso silbaba junto a su cabeza. Devolvió el fuego sin apuntar, solo disparando lo suficiente para hacerlos retroceder. Alcanzó a Anthony, lo agarró y lo levantó. Vamos, jadeó. Traigan a los niños. Cállense. Lo cargó a medias, lo arrastró hacia la lanzadera. Su peso no era nada. La adrenalina la fortalecía. Vamos juntos. Llegaron a la rampa. El fuego de pulsos golpeó el casco. Sarala prácticamente arrojó a Anthony a la bodega de pasajeros y luego corrió hacia la cabina. El transporte se elevó con el rugido de los motores. A través de la cubierta, Sarala vio a la guarnición movilizándose. Vio baterías antiaéreas siguiéndolos. Vio al líder de escuadrón baja en el patio, apuntándolos directamente. Su boca se movió, formando palabras que ella no pudo oír, pero que pudo leer en sus mandíbulas. No hubo supervivientes. Las baterías antiaéreas dispararon. Sarala puso la lanzadera en una maniobra que hizo rugir los motores, evadiendo la primera descarga. La segunda los alcanzó por babor. Las luces de advertencia se encendieron en la consola. «¡Nos han dado!», gritó. «¡Sigan!». Anthony se impulsó hacia adelante, con la sangre corriendo por su pierna. «¡Lleguen a los niños!». Sarala apuntó el morro hacia la alcantarilla de drenaje y abrió los aceleradores al máximo. Tras ellos, la guarnición estalló en fuego coordinado. Delante, 7 niños esperaban la salvación. El transporte rugió por el páramo, dejando una estela de humo que transportaba 2 forajidos que acababan de declarar la guerra a un imperio. El transporte no iba a sobrevivir. Sarala podía leerlo en los indicadores de daños, sentirlo en la forma en que los motores titubeaban. Habían ganado quizás 10 minutos de vuelo antes de una falla catastrófica. Lo suficiente para alcanzar a los niños. No lo suficiente para escapar. Anthony se aplicó un torniquete en la pierna en la bodega de pasajeros con manos temblorosas. La bala la había atravesado limpiamente. Ideal para evitar el hueso. Daño. Grave pérdida de sangre. «¿Qué tan grave?», respondió Sorala. «Viviré». Su voz estaba tensa por el dolor. «Concéntrense en volar». La alcantarilla de drenaje apareció delante. Sorala hizo descender la lanzadera con fuerza. El tren de aterrizaje apenas se desplegó antes de que impactaran contra la tierra. El impacto los lanzó a todos hacia adelante. «Cal». Anthony se levantó a pesar de su lesión, cojeando hacia la rampa. «Apaga la voz». Los niños salieron de su escondite,
corriendo hacia el transporte. Carlos estaba lastimando. El arma que Sarala le había dado sostenía con la debida disciplina en el gatillo. Buen chico. Se apiñaron en la bodega de pasajeros. Me era agarrando su tableta de datos. J. con el botiquín. El niño pequeño extendía la mano hacia Anthony con desesperación. Presente y contabilizado. Todos se abrocharon los cinturones. Anthony hizo un recuento mientras Sarala realizaba diagnósticos. Los resultados fueron peores de lo que ella temía. Motor de vapor averiado, brecha en el casco en 3 secciones, sistemas de navegación dañados, y se le heló la sangre. Algo en su voz lo hizo levantar la vista. Nos están rastreando. Garrison lanzó una nave de persecución. Ella abrió la pantalla táctica. 3 lanzaderas de ataque, más rápidas y mejor armadas, acercándose desde el norte. No podemos escapar de ellas. No con estos daños. Anthony estudió la pantalla. Observó los cálculos que se ejecutaban tras sus ojos. Lo vio llegar a la misma conclusión que ella. Necesitaban un milagro. ¿A qué distancia de la frontera de la zona neutral? Preguntó. 40 kilómetros, pero las lanzaderas nos alcanzarán en 5. Armas. Cañones ligeros. Quizá 20 disparos en total antes de que se agoten las celdas de energía. ¿Puedes alcanzarlos? No mientras vuelo. Necesitaría estar quieto. Y eso significa que nos convertimos en un blanco fácil. Anthony miró a los niños, a Cal intentando consolar al pequeño que lloraba, a Mera sosteniendo la mano de Hex, a la familia que habían construido con los restos de la guerra. Su expresión se volvió distante, calculadora. No, dijo Sarella, leyendo su intención. Ni te atrevas. Hay un paso de cañón a 10 kilómetros al este, lo suficientemente estrecho como para embotellarlos. Y tú llevas a los niños a la frontera. Yo los atraeré al paso. Los mantendré allí todo lo que pueda. Eso es suicidio. Eso te da tiempo para escapar. Ya se estaba moviendo, revisando su rifle, cargando la última de sus cargas. Una vez que cruces la frontera, haces una señal para los servicios de refugiados. La embajada de Selbore se los llevará. Tienen protocolos. Sarala lo agarró del brazo. No voy a dejar que mueras. Alguien tiene que quedarse. Sus ojos brillaban con fiebre, dilatados por la pérdida de sangre y la adrenalina. Mejor una muerte que 8. Entonces me quedaré. Estás herido. Apenas puedes caminar. Y eres el único que puede volar esta cosa al otro lado de la frontera. Anthony sacó algo de su bolsillo. Un pequeño inyector lleno de líquido transparente. Además, tengo una ventaja. ¿Qué es eso? Un tubo de combate. Adrenalina sintética mezclada con morfina y coagulantes. Adormece el sistema nervioso e inunda el cerebro de agresión. Su sonrisa era terrible. Durante unos 30 minutos seré todo lo que tu propaganda decía. Los humanos son rápidos, fuertes, demasiado enojados para morir y después de 30 minutos, después de 30 minutos, no importa. Cargó el inyector en su antebrazo. Diles a los niños que lo siento, no pude llevarlos a un lugar seguro. Diles que les digas que los humanos no abandonan su mochila. Sintió que algo se rompía dentro de ella. Por favor. Le ahuecó la cara con una mano. El pulgar le rozó la mejilla. Me salvaste en ese búnker cuando decidiste bajar el rifle. Me salvaste la vida. Me diste algo que creía perdido para siempre. ¿Qué? Esperanza. Sonrió con tristeza y dulzura. Esperanza de que valiera la pena salvar esta galaxia. La besó en la frente, un gesto tan tierno que la destrozó por completo. Entonces accionó la palanca de liberación y saltó. Anthony cayó al suelo corriendo increíblemente rápido. A pesar de su lesión, la adrenalina ya estaba trabajando, llevando su fisiología humana más allá de sus límites normales. Se dirigía al cañón, desenfundando su rifle, lanzando un grito de guerra humano que resonó por el páramo. Las lanzaderas de persecución cambiaron de rumbo, siguiéndolo. Sarella se quedó paralizada, dividida entre el deber y el deseo, entre la vida de los niños y el hombre que le enseñó lo que significaba elegir. Por favor, susurró Cal. Por favor, no dejen que muera solo. Pero Anthony ya se había ido, corriendo hacia el cañón con 3 lanzaderas de ataque pisándole los talones. Sarella selló la rampa, despegó, apuntó la lanzadera dañada hacia la frontera y, mientras volaba, lo oyó. El lejano estruendo de las explosiones, el estallido de las armas de pulso, el sonido de un humano luchando contra el odio de todo un imperio. Luchando para ganar tiempo, luchando para demostrar que a veces una persona puede marcar la diferencia. Luchando porque eso es lo que hacen los humanos. Aguanta, susurró, aunque él no podía oírla.
Solo aguanta. La frontera de la zona neutral apareció delante. Tras ellos, el cañón estalló en llamas. El centro de procesamiento de refugiados estaba limpio, estéril y completamente equivocado. Serala estaba sentada en la sala de espera mientras los funcionarios de Calvaria procesaban las solicitudes de asilo de los niños. A través de la pared transparente, podía verlos. Cal explicando su situación a un traductor. Meera agarrando su tableta de datos como un salvavidas. El niño pequeño durmiendo en brazos de un técnico médico. A salvo. Estaban a salvo. Y Anthony estaba muerto. Había visto el cañón desde la órbita mientras la nave patrulla calvariana los escoltaba a la estación. Había visto la devastación, las lanzaderas estrelladas, el cráter donde algo había dado una última resistencia. No había supervivientes. El informe oficial había sido clínico. Combatiente no identificado neutralizado. Las fuerzas de persecución drexianas sufrieron pérdidas catastróficas. Incidente cerrado. Combatiente no identificado como si no hubiera sido nadie. Nada. Solo otra víctima en una guerra que destrozaba vidas y la llamaba progreso. Señorita Sarala. Levantó la vista. Un oficial médico calvariano estaba frente a ella, con un bloc de datos en la mano. Los niños preguntan por ti. Quieren despedirse antes de que los transfiramos a servicios familiares. ¿Adiós? Porque no podía quedarse, no podía solicitar asilo ella misma. Era militar drexiana, una agente conocida, un riesgo para la seguridad. Los calvarianos habían sido claros. Entreguen a los niños a un lugar seguro y luego irse. Sarala entró en la sala de procesamiento. 7 pares de ojos se volvieron hacia ella. ¿Te vas?, dijo Cal, sin preguntar. «Porque eres un soldado». La voz del chico era acusadora, como la de quienes mataron a nuestras familias. «Sí, pero tú nos salvaste». Anthony nos salvó. Las lágrimas surcaron el rostro de Cal. ¿Por qué la gente buena no puede quedarse? Sarella no tenía respuesta. Meera se acercó, extendiendo su tableta de datos. «Anthony hizo esto para ti». «¿Qué?» Lo grabó antes de que el cañón me hiciera prometer que te lo daría. Con manos temblorosas, Sarala tomó el dispositivo y pulsó play. Apareció el rostro de Anoni, maltratado y ensangrentado, pero sonriente. «Oye, Valquiria, si estás viendo, esto significa que no lo logré. Significa que los niños están a salvo contigo». Su imagen parpadeó. «Necesito que sepas algo. Me diste el mejor regalo que alguien haya tenido. Elegiste ser mejor de lo que te hicieron. Eso requiere más coraje que cualquier cosa que yo haya hecho. También grabé otras cosas. Historias humanas, canciones, chistes tontos para los niños, para que recuerden que a las personas de mundos diferentes les importa un comino». Su sonrisa se volvió triste. «Cuídalos. Diles que su tío Anthony los quería». La grabación terminó. Sarala se quedó paralizada. La voz de Anoni resonaba en su memoria. Un oficial de la Calvaria entró. «Señorita Sarala, su lanzadera está lista. Tiene que esperar». Una nueva voz, aguda y autoritaria. Un humano entró en la habitación. Era mayor, con las sienes canosas, y vestía un traje civil con porte militar. Detrás de él había 2 guardias armados. «Soy el capitán Marcus Webb, del Cuerpo de Socorro Expedicionario Humano». Estudió a Sarala con la misma mirada calculadora que Anthony había tenido. «Me han dicho que trajiste a 7 huérfanos de guerra a través de territorio hostil con solo una lanzadera dañada y mucho coraje». Anthony los trajo. Yo solo volé. Anthony Harris, ingeniero de combate, 3er Regimiento Colonial. La expresión de Webb se suavizó. «Lo hemos estado buscando durante 9 meses. Fue dado por desaparecido, dado por muerto. Ahora se confirma su muerte». «Sí». Webb miró a los niños. «Pero salvó 8 vidas. Eso sí que vale». Se volvió hacia Sarala. «Eres un agente militar drexiano de clase Valquiria. Con todo derecho, debería haberte detenido como combatiente enemigo». Sarala no dijo nada. «Pero también eres la persona que eligió proteger los intereses humanos cuando tu propio gobierno te ordenó matarlos. ¿Quién arriesgó su vida por niños que no eran de tu especie? ¿En quiénes Anthony confiaba lo suficiente como para morir por ellos?» Webb les ofreció un bloc de datos. «Estoy autorizado a ofrecerte asilo, ciudadanía plena en los territorios aliados humanos. A cambio, trabajas con nosotros ayudando a niños refugiados como estos a encontrar un lugar seguro, enseñando a los agentes a pensar como valquirias para que podamos contrarrestarlos mejor, siendo un puente entre especies. ¿Por qué confiarías en mí?» «Porque Anthony lo hizo».
Webb señaló a los niños. Porque ellos confían. Porque todos merecen la oportunidad de ser mejores de lo que fueron creados para ser. Sorala miró los datos, a los niños, al futuro que creía imposible. ¿Y qué hay de ellos? Señaló a los huérfanos. Se quedan contigo si los quieres. Si ellos te quieren. La sonrisa de Webb era cómplice. Los humanos tienen esa obsesión por encontrar familias, por elegir su tribu. Creo que Anthony lo aprobaría. Cal dio un paso al frente. ¿Te quedas, por favor? 6 voces más se unieron a su coro. Sarala sintió un calor que le recorría el pecho, el mismo calor que sintió cuando Anthony la tocó cuando decidió protegerla a pesar de todas las razones para no hacerlo. La unión de la manada, como él lo había llamado. Ahora lo entendía. Sí, susurró. Me quedo. Los niños estallaron en una celebración aliviada. Webb sonrió y los dejó para que se reunieran. Más tarde, una vez completado el procesamiento y los niños instalados en un alojamiento temporal, Sarala se quedó en la plataforma de observación de la estación. A través de la ventana, Ket-7 era visible, una joya púrpura contra la oscuridad. En algún lugar allá abajo, en un cañón tallado por la violencia, Anthony había dado su última batalla. Pero no se había ido. En realidad, no. Vivía en el nuevo coraje de Cal, en la cuidadosa compasión de Meera, en la creciente confianza del niño pequeño, en 7 niños que habían aprendido que la galaxia podía ser amable, en la propia Cera, que había aprendido a elegir. La ventana reflejaba su imagen, rasgos rexianos, piel violeta, pero ojos que albergaban algo nuevo. ¿Esperanza? Gracias, susurró al planeta que se extendía debajo, por mostrarme lo que los humanos realmente son. Tras ella, se oyeron pasos acercándose. Cal, incapaz de dormir, dijo, «Cuéntame una historia», pidió el chico, «una de Anoni». Sorala se arrodilló y sacó el bloc de datos de su bolsillo. Juntos, repasaron las grabaciones que Anthony había dejado. Mitos humanos, leyendas terrestres y relatos de personas que eligieron ser héroes. Al amanecer artificial sobre la estación, Sarala empezó a leer, y en algún lugar de la vasta oscuridad entre estrellas, la galaxia se volvió ignorante e indiferente. Pero en un pequeño rincón, 2 especies aprendieron a ser familia, porque un humano había sido lo suficientemente testarudo como para demostrar que la compasión era más fuerte que el odio. Esa decisión importaba más que la programación, que incluso en las ruinas de la guerra, algo hermoso podía crecer. Los niños durmieron plácidamente esa noche, soñando con su hogar. Sarala vigiló como lo haría el resto de su vida. Y la última lección de Anoni perduró. Los humanos no abandonan a su manada. Ella tampoco lo haría. Y con esto llegamos al final de la historia de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Te lo agradezco mucho. Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si quieres continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta. Siéntete libre de leerla a continuación y nos vemos.